Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de las novelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un drama de la vida real, una situación que impactó a muchos y que involucra a dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos increíblemente talentosos y populares, conocidos por su química en pantalla y por su relación sentimental que en su momento fue muy mediática. Y precisamente sobre eso es lo que vamos a hablar, sobre un evento que conmocionó a sus fans y a los medios. Un evento que involucró a Hande, su salud y la reacción desesperada de Kerem. Sí, vamos a analizar lo que sucedió cuando Hande Erçel sufrió un percance, y cómo Kerem Bürsin, su entonces pareja, reaccionó ante esta situación de angustia. Prepárense porque les aseguro que este vídeo está lleno de detalles jugosos, análisis y mucha emoción. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de las novelas turcas o simplemente te encantan los chismes del mundo del espectáculo, este es tu lugar. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque créeme, tenemos mucho más contenido interesante preparado. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con el chisme. Para entender la magnitud de lo que vamos a discutir, es crucial recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Lofi Sindeer, también conocida como Senkalkam. Su relación, que comenzó en la ficción, trascendió a la vida real, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las redes sociales, los medios de comunicación y los fans estaban fascinados por su romance. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes y todo alimentaba la admiración y el cariño que el público sentía por ellos. La serie, que narraba la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo, y la conexión que los actores demostraban en escena era tan palpable que era imposible no creer en su amor. La serie Lofi Sindeer se convirtió en un fenómeno global, y con ella, la fama de Hande y Kerem se disparó. Ambos actores, ya conocidos en Turquía por sus trabajos previos, se catapultaron al estrellato internacional. La prensa rosa, los paparazzi y los fans se volcaron sobre ellos, buscando cada detalle de su relación, desde cómo se vestían hasta dónde iban de vacaciones. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada y comentada por millones de personas. En este contexto de intensa popularidad, cada gesto, cada palabra y cada fotografía de Hande y Kerem eran amplificados y magnificados por los medios y los fans. Era un mundo de ensueño para algunos, pero también un escenario con una gran presión, donde la privacidad se volvía un bien escaso y los rumores y las especulaciones eran constantes. Pero como en cualquier relación, especialmente bajo el intenso escrutinio público, hubo momentos difíciles. Los rumores, las especulaciones y la presión mediática fueron constantes. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no escatimaba en publicar noticias sobre la pareja, a veces incluso inventando historias para atraer la atención del público. Los fans, por su parte, se dividían entre el apoyo incondicional y la crítica implacable, dependiendo de si la pareja cumplía con sus expectativas y deseos. Y en medio de todo esto ocurrió algo que, lamentablemente, puso a prueba su relación y la salud de Hande. Según informes de varios medios y fuentes cercanas, Hande Erçel sufrió un desmayo, un episodio de pérdida del conocimiento. Los detalles exactos varían ligeramente según la fuente, pero la esencia es la misma. Hande se sintió mal, perdió el conocimiento y cayó. La noticia, por supuesto, se propagó como la pólvora, generando una gran preocupación entre sus fans y en el público en general. La incertidumbre sobre su estado de salud provocó una ola de especulaciones y rumores. ¿Qué le había pasado? ¿Era algo grave? ¿Cómo estaba? Los medios de comunicación, ávidos de noticias, publicaron artículos y vídeos sobre el incidente y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y preocupación. El desmayo de Hande ocurrió en un momento en que la actriz se encontraba en la cima de su carrera. Estaba filmando proyectos importantes, participando en campañas publicitarias y, por supuesto, lidiando con la intensa atención.
mediática que rodeaba su relación con Kerem. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo y el estrés constante podrían haber contribuido a su malestar. Aquí es donde entra en juego la reacción de Kerem Bürsin. En ese momento Kerem se encontraba trabajando en otros proyectos, pero al enterarse de lo sucedido, su reacción fue inmediata. De acuerdo con las fuentes, Kerem interrumpió sus compromisos laborales y se dirigió rápidamente a donde se encontraba Hande. Se dice que estaba visiblemente preocupado, ansioso y desesperado por saber cómo estaba. La imagen de Kerem, reconocido por su profesionalismo y su buen humor, transformado por la preocupación, conmovió a muchos. Se dice que incluso se le vio con los ojos llorosos, reflejando la angustia que sentía por la situación de su pareja. Lo que sucedió a continuación, y cómo Kerem reaccionó, es lo que realmente nos da una visión de la profundidad de su relación en ese momento. Testigos presenciales y fuentes cercanas han relatado que Kerem mostró una gran preocupación y dedicación hacia Hande. Se mantuvo a su lado, se aseguró de que recibiera la atención médica necesaria y la apoyó emocionalmente en todo momento. Se dice que incluso canceló o pospuso algunos de sus compromisos para poder estar a su lado. Los detalles de su reacción, como la forma en que la abrazó, la consoló y le susurró palabras de aliento, fueron relatados por aquellos que fueron testigos del momento. La reacción de Kerem fue descrita como la de un hombre profundamente preocupado por el bienestar de la mujer que amaba. Fue un gesto que demostró su cariño y compromiso, y que conmovió a muchos. Aunque la situación fue delicada, la actitud de Kerem fue un reflejo de su amor y apoyo incondicional. Algunos medios incluso publicaron fotografías de Kerem acompañando a Hande al hospital, donde se le realizaron exámenes médicos para determinar la causa del desmayo. Es importante destacar que, como siempre, la información que tenemos se basa en reportes de medios, declaraciones de fuentes cercanas y lo que se ha podido deducir de la información disponible. No tenemos acceso directo a la intimidad de la pareja, y por lo tanto, debemos ser cautelosos y respetuosos con la información que compartimos. Es crucial recordar que aunque somos fans y nos interesa la vida de estas celebridades, no debemos invadir su privacidad ni especular sobre su situación personal. El incidente de Hande y la reacción de Kerem generaron mucho debate. Por un lado, la reacción de Kerem fue aplaudida y vista como una muestra de amor y compromiso. Sus fans y el público en general apreciaron la preocupación que demostró. Fue visto como un gesto noble y que fortaleció la imagen de Kerem. La forma en que se preocupó por Hande, la forma en que la cuidó y la apoyó, fue elogiada por muchos. Se convirtió en un ejemplo de lo que significa amar y estar ahí para la persona que amas en los momentos más difíciles. Por otro lado, algunos criticaron la intromisión de los medios en la vida privada de la pareja y la especulación en torno a su estado de salud. Consideraron que era un asunto personal y que la atención mediática era innecesaria. Otros señalaron que la presión de la fama, el estrés y el agotamiento podrían haber influido en la salud de Hande y que la constante exposición pública era perjudicial para su bienestar. El episodio sin duda puso de manifiesto la vulnerabilidad de Hande y la preocupación de Kerem, además de exponer la dificultad de mantener una vida privada cuando se es una figura pública. La situación, que ocurrió en un contexto de intensa exposición mediática, puso a prueba la relación de la pareja y la capacidad de ambos de lidiar con la presión y el escrutinio público. A pesar de los momentos difíciles, la pareja continuó junta por un tiempo. Sin embargo, meses después, anunciaron su separación. Las razones de esta ruptura fueron diversas, y aunque nunca se revelaron los detalles exactos, se habló de diferencias irreconciliables, presiones mediáticas y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, quienes habían soñado con verlos juntos para siempre. La noticia de su ruptura generó tristeza y decepción en el público, y muchos se preguntaron qué había pasado. Aunque ambos actores mantuvieron un perfil bajo sobre el tema, los rumores y las especulaciones no cesaron. Se habló de terceras personas, de desacuerdos sobre el futuro, y de la imposibilidad de conciliar sus agendas profesionales con una relación sentimental. Lo que sí es innegable es que el episodio del desmayo de Hande y la reacción de Kerem dejaron una huella en la memoria de sus fans. Fue un momento de vulnerabilidad, de preocupación y de unión que mostró la humanidad de dos estrellas que, aunque brillan en el mundo del entretenimiento, también son personas con sentimientos y emociones. La imagen de Kerem cuidando de Hande, de la preocupación en su rostro, quedó grabada en la mente de muchos como un ejemplo de amor y apoyo incondicional.
En retrospectiva, podemos decir que este episodio fue un reflejo de la fragilidad de la salud y la importancia de tener una red de apoyo, especialmente en momentos difíciles. También nos recordó la intensidad de la vida bajo los focos y la dificultad de mantener la privacidad cuando se es una figura pública. El incidente sirvió como un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes son personas que pueden enfrentar dificultades y que necesitan el apoyo de sus seres queridos. El impacto mediático de la situación fue enorme. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se volcaron en la cobertura del incidente y sus consecuencias. Las revistas del corazón dedicaron portadas y reportajes a Hande y Kerem, analizando cada detalle de su relación y especulando sobre el futuro de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y preocupación, y los fans se dividieron entre el optimismo y la tristeza. La reacción de Kerem ante el desmayo de Hande no solo fue un gesto de amor y apoyo, sino que también tuvo un impacto en su imagen pública. Mostró al mundo una faceta más humana y cercana del actor, que siempre se había caracterizado por su profesionalismo y su buen humor. Los fans, que ya lo admiraban por su talento y su carisma, sintieron una mayor conexión con él, al ver su preocupación y su dedicación hacia Hande. El incidente también generó una reflexión sobre la salud mental y emocional de las celebridades. La intensa exposición pública, la presión de los medios y la constante demanda de los fans pueden ser abrumadoras, y pueden afectar la salud de las personas. El desmayo de Hande sirvió como un recordatorio de que incluso las personas más exitosas y aclamadas pueden ser vulnerables y necesitar apoyo en momentos difíciles. Después de la separación, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y consolidando su éxito. Aunque sus caminos se separaron, el cariño y el respeto mutuo permanecieron, y ambos demostraron madurez y profesionalismo al lidiar con la situación. El público, aunque triste por la ruptura, siguió apoyando a Hande y Kerem, deseándoles lo mejor en sus vidas y carreras. Y bueno, amigos, creo que hemos cubierto los puntos más importantes de esta historia. Hemos analizado el contexto, la situación de Hande, la reacción de Kerem y el impacto que tuvo en el público. Hemos explorado las diferentes perspectivas, los detalles y las emociones que rodearon este evento. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Ahora, para resumir brevemente, hemos hablado sobre el desmayo de Hande Erçel, un momento de gran preocupación que generó incertidumbre entre sus fans. Hemos analizado la reacción desesperada de Kerem Bürsin, quien demostró su cariño y apoyo hacia Hande en un momento crucial. Hemos visto cómo este episodio afectó la percepción pública de la pareja y cómo impactó en su relación. En resumen, una historia llena de emoción, vulnerabilidad y el lado humano de dos celebridades que marcaron un antes y un después en el mundo de las novelas turcas. Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para ver este vídeo y para escuchar mi análisis de esta historia. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y me encanta poder compartirlo con ustedes. Me encantaría leer sus opiniones y comentarios sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Kerem? ¿Cómo vivieron este episodio en su momento? ¿Creen que la presión mediática influyó en la relación de Hande y Kerem? ¿Qué les parece la forma en que ambos actores han manejado la situación desde entonces? ¿Creen que es justo que se invada la privacidad de las celebridades de esta manera? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia sobre la fama, la salud mental y las relaciones personales? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Estaré leyendo cada uno de ellos. También me gustaría saber qué otros temas relacionados con las novelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin les gustaría que tratáramos en el futuro. ¿Hay alguna otra historia, rumor o evento que les interese que analicemos? No duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Y antes de irme, recuerden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que subimos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos.